Shalom. Shalom. Hoy comenzamos en la serie de la clase 1 sobre identidad de hijos. Muy bien, el tema que hoy vamos a hablar es la creación del hombre. Nos vamos a basar en Génesis capítulo 1 o Bereshit, versículo 26. Y dice: Entonces Elohim dijo: hagamos a la humanidad a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y reinen sobre los peces en el mar, las criaturas que vuelan en el cielo, los animales, y sobre toda la tierra, y sobre toda criatura que se arrastra en la tierra. Muy bien, vamos a ver dos palabras muy importantes. Acá estamos hablando del concepto de imagen y del concepto de semejanza. ¿Qué quiere decir entonces la palabra hagamos al hombre a su imagen? Imagen viene del original de la palabra en hebreo Selem. Selem significa imagen, forma, espejismo, parecido, figura representativa, inclusive un ídolo. Entonces, la esencia del concepto, esta palabra Selem, viene del prefijo sel, de la raíz sel, que significa esencialmente sombra. Durante esta clase vamos a hablar mucho del concepto de la sombra. Sí. ¿Y por qué? Porque vemos que una sombra es, en sí mismo es inexistente si no fuera a partir de dos elementos importantes. Y esta es la presencia de una luz y la presencia de un objeto o un sujeto que se está exponiendo frente a la luz, y esta hace que esa misma luz sea proyectada sobre el objeto o el sujeto y emane o manifieste y proyecte una sombra. Entonces, el concepto de la palabra sombra la podemos estar asociando a que, entendiendo que Elohim, Él es la luz, en Él está la luz, Él es la luz de los hombres, la creación de todas las cosas, y a partir de esa luz se manifiesta la proyección de esta sombra. ¿Y esto cómo lo podemos entender desde el concepto de las Escrituras? Bueno, esto lo vemos en Éxodo, ¿no es cierto? Sí, es tremendo porque aparece la palabra sombra en muchos pasajes en las Escrituras, y vamos a ver lo que dice justamente en Éxodo, en el capítulo 31, porque habla de un personaje que es Betzalel, ¿no? Bien. Betzalel fue la persona encargada de levantar el tabernáculo en el desierto y fue dotada por el Padre para que tenga esa capacidad creativa para poder desarrollar justamente los utensilios y demás menesteres para levantar el tabernáculo en el desierto. ¿Qué es lo que dice la palabra? Sí, en Éxodo 31 habla de Jehová dijo a Moshe: mira, yo he llamado por nombre a Betzalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Ruach, del espíritu de Elohim, en sabiduría, en inteligencia, en ciencia, en arte, para inventar diseños, trabajar el oro, la plata, el bronce, y en artificio, piedras para engastrarlas, y artificios de madera para trabajar en toda clase de labor. Perfecto. ¿Y qué es lo que significa Betzalel? Betzalel, el significado del nombre es a la sombra de Elohim. Y encontramos tres palabras si analizamos bien este nombre, porque es Betzalel, es Bet, Tzal y El, ¿no? Bet es casa, Tzal viene de la raíz sombra, y El es Elohim. Entonces sería la casa que es sombra de Elohim. Y esto nos está hablando de que Jehová escogió a Betzalel, escogió a la casa que es sombra de Elohim para hablarnos de algo, ¿no? Que Él escogería a su hijo, a Yeshua, para levantar el tabernáculo, para levantar, así como fue el tabernáculo en el desierto, levantar el templo en medio de su creación, ¿sí? Y eso nos está hablando de que Yeshua vendría para levantar el tabernáculo en medio de las 12 tribus de Israel, como fue en el desierto. Es la imagen
y la realidad misma de las cosas, como venimos hablando, ¿no? De la sombra y la realidad. Exacto. También encontramos esta palabra tzel, que es sombra, en otro pasaje muy conocido que está en el Salmo 91. Perfecto. Bueno, en el Salmo 91 vamos a ver el versículo 1 y 2. El que habita al abrigo del Altísimo morará a la tzel, a la sombra del Omnipotente. Diré yo al Elohim, refugio mío, fortaleza mía, mi Dios en quien confío. Qué tremendo, porque aparentemente no tiene mucho que ver el versículo 1 con el versículo 2. El versículo 1 habla de sombra. Exacto. Y el versículo 2 habla de fortaleza, de refugio. Pero cuando vamos al original y vemos todos los significados de la palabra tzel, que es sombra, también encontramos que es escudo. No solo sombra, también es escudo o alas. Y esto nos habla de protección. Exacto. Entonces ahí sí se entiende más el versículo 2, ¿no? Que Jehová es mi refugio, mi fortaleza. Mi escudo, bajo la sombra de las alas Él nos cubre. Exacto. Entonces este pasaje nos está hablando de que el que habita en el escondite secreto de Elohim permanece protegido por su escudo, bajo la sombra de sus alas, por ese escudo y al abrigo del Todopoderoso. En el cel. Exacto, estamos en su sombra. Es muy importante esta palabra sombra, cel, porque incluso todo el antiguo pacto es sombra y esconde sombras de la realidad misma que se va a manifestar en el pacto renovado a través de Yeshua. Así es. Las fiestas, por ejemplo, los sacrificios, tenemos la sangre de los toros, de los machos cabríos, la sangre del corderito. Todo esto es sombra profética de lo que iba a venir y sería la realidad misma de las cosas en Yeshua, el Mesías. Así es. Ahí podemos entender quizás un poco más lo que nos explica Hebreos, en el capítulo 10, que habla acerca de los sacrificios como sombra de los bienes venideros. Bien, ¿sí? Hebreos 10:1, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Tremendo, ¿no? Este concepto de sombra y realidad, ¿no? Muy bien. Muy bien. Perfecto. Ahora, fíjense qué curioso, ¿no? Porque la palabra también sombra, la palabra escudo y todo esto estaría relacionado de alguna manera con el tabernáculo. Cuando Elohim envió a Moshe juntamente con el pueblo a crear este tabernáculo, este lugar, para que su presencia misma habite en la tierra y el hombre pueda tener acceso a él, a la purificación, a la limpieza y a la redención. Vemos que hay uno de los lugares que es el lugar santo o el lugar Makom Kadosh, y este lugar el sumo sacerdote o el Cohen Agadol entraba, ¿no es cierto? Una vez al año. Y fíjense que del lado izquierdo estaba la menorá, el candelabro de los 7 brazos, y del lado derecho se encontraban los 12 panes en la mesa de la presencia, y él debía ir hacia el lugar del incensario, ¿no? De oro. Y en ese momento el Cohen Agadol, el sumo sacerdote, cruzaba y pasaba entre estos dos elementos, y en ese momento la misma luz de la menorá proyectaba la sombra hacia estos 12 panes. Tremendo. Qué interesante, qué revelación profética del Padre estaba hablándonos acá, diciéndonos que su misma sombra, su mismo escudo, su misma protección iba a estar sobre las 12 tribus de Israel. Nada más ni nada menos que sobre todo el pueblo, sus escogidos, los que hoy seríamos sus hijos. Sobre todos aquellos que necesitamos estar en su protección o en su caporet, vamos a decir, de alguna manera. Entonces vemos que esta imagen, este Selem, va a ir de un grado de gloria en gloria, ¿no es cierto? Porque entendemos hoy día que ese sumo sacerdote y ese Cohen Agadol es Yeshua mismo. Exacto. Es la misma persona de Elohim. Por lo tanto, él
es manifiesto y él misma expresa esa sombra, esa semejanza, esa imagen que el Padre quiso establecer. Por eso se entiende que Yeshua es el segundo Adán, o sea, el postrer Adán. Exacto. En 1 Corintios 15, 45 nos habla de que el primer Adán es el alma viviente, ¿no es cierto? Y el postrer Adán es el espíritu vivificante. Entonces, acá vamos a encontrar un paralelo muy interesante sobre el concepto de la sombra. ¿Qué vemos ahora en 2 Corintios 3:18? Dice, por lo tanto, todos nosotros a cara descubierta vemos como en un espejo la gloria del Adón y estamos siendo transformados en su propia imagen de un grado de gloria al próximo, por Jehová, el Ruach, por el Espíritu de Santidad. Tremendo. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que está buscando el Padre? El Padre busca que nosotros seamos transformados a su imagen. Sí. Él vuelve y establece que quiere que nuestra identidad sea nuevamente establecida en Selem, en su imagen, en este concepto de lo que es la sombra proyectada en nosotros. Entonces vemos que la luz que Él estableció no es en realidad una creación en sí misma. Claro. ¿Por qué? Porque cuando Elohim dijo, sea la luz, dijo que la luz salió de Él mismo, emanó de su propio ser, de su propia esencia, de Él mismo. Él es luz. Él es la luz de los hombres, Él es la luz de toda creación, Él es la luz y en su luz vemos la luz, dice la palabra. Exacto. Entonces, de esta manera podemos entender el concepto de el mundo corpóreo, como vos decías, el mundo visible, el mundo tangible que hoy podemos ver, que representaría simplemente la sombra del mundo real, verdadero, que es la luz, que es el mundo espiritual. El mundo espiritual es el mundo original. Y simplemente lo que fue manifiesto hoy día es el mundo, es la sombra. La sombra. Por eso nosotros fuimos hechos a su imagen. Fuimos hechos a su imagen porque es una manifestación de Él en la tierra. Amén. Por eso Romanos 1:20 dice, por siempre, desde la creación del universo, sus cualidades invisibles, tanto su eterno poder como su naturaleza divina, han sido vistas claramente, porque pueden ser comprendidas por todo lo que ha hecho. Exacto. Y toda la creación es la manifestación de lo invisible, de la creación del eterno, aquí en la tierra. Así es. Tremendo. Así impresionante. Que todo esto, lo que es sombra y realidad, es algo hermoso que está en la palabra del Señor, revelándonos más y más de nuestra propia identidad, ¿no? Por eso, estudiando acerca de Adán como el primer hombre, cómo fue formado, nos damos cuenta que Adán no fue formado como las otras criaturas. Fue formado desde el polvo de la tierra y fue modelado con las manos mismas del Creador. Así es. Y entonces él recibió el soplo de vida del Padre. Fue el que recibió el Neyamá, ¿no? Del Creador. Y fue una creación, por así decirlo, exclusiva del Padre, formada con sus propias manos. Exacto. ¿Sí? Qué importante es tener en cuenta esto, porque al hablar del hombre como formado de la tierra misma, la tierra tiene muchas figuras, como lo que es la semilla, como lo que es un árbol, lo que es plantar algo en la tierra y que salga a la luz. Y esto nos habla del principio de la semilla, ¿no? Sí. Que encontramos en la palabra del Señor. Es algo muy tremendo, porque vamos a poder entender lo que es la semilla, lo que es la genética que está en la semilla, y cuando sale a la luz, como dice en 1 Corintios 15, es muy diferente la planta que sale a la luz de lo que era la semilla original. Exacto. ¿No? Es muy diferente. Y lo que vamos a entender es que a pesar de que el ADN espiritual
de Jehová que fue soplado en el hombre, estaba dentro de la semilla, fue alterada a causa del pecado, ¿no? Sin embargo, eso iba a ser, dentro del plan del Eterno, iba a estar escondida ese ADN espiritual dentro del hombre hasta el tiempo propio de la manifestación de que esa semilla que fue plantada en la tierra, cuando el hombre muere, es como que se planta una semilla, ¿sí? Dentro de la tierra y está oculta bajo tierra. Como dijo Yeshua, ¿no? Si el grano de trigo no cae en tierra, queda solo, ¿no? Y si no muere, queda solo, pero si muere, da fruto. Da fruto, exacto, da mucho fruto. Y entonces este principio de la semilla hizo que el hombre estuviera oculto bajo tierra, incluso de generación en generación. Vemos como en Adán todos mueren, pero, como dice su palabra, en Yeshua todos somos vivificados. Amén. Entonces, desde Adán, el hombre permaneció oculto bajo tierra, ese ADN espiritual soplado por el Padre permaneció oculto hasta el tiempo en que Yeshua vino a la tierra tomando ese papel de Adán, del segundo Adán, para tomar en sí mismo esa genética y redimirla. Y así, al morir Yeshua, es plantado bajo tierra, y al tercer día resucitó como las primicias de la nueva creación. Y ahí da a la luz la vida que era el plan perfecto del Padre. Desde el comienzo. Que estaba escondido en Adán y fue manifestado en Yeshua. Como las primicias, como el segundo Adán, la nueva creación en el Mashiach, ¿no? Nuestro hermano mayor. Nuestro hermano mayor. El primogénito. Exacto, nuestro Redentor. Amén. Qué hermoso, ¿no? Y bueno, ¿qué podemos hablar acerca de Adán y de los diferentes significados, ¿no? Porque encontramos a Adán, que dice la palabra como el primer hombre. Adán en realidad significa el ser humano, viene de Adamá, que es tierra, porque de la tierra fue formado. Pero también encontramos otros conceptos, como Ish, ¿no? Y Isha. Exacto. Muy bien. Estos conceptos son muy importantes entenderlos. ¿Por qué? Porque en el castellano, en nuestras lenguas o en las traducciones, encontramos que el varón vio a la mujer y dijo que la llamaba varona, porque el varón fue tomado. En realidad varona no existiría, digamos, en los lenguajes actuales, ¿no? Vamos a ver, si querés, sí, podemos ver cómo está en las escrituras y luego lo vamos a ver en el original. Perfecto. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Esta es la primera parte, ¿no es cierto? Adán, donde vos expresabas y decías que fue el soplo, o sea, el neyamá sobre él. Bien, y vamos a ver después, más adelante, que dice que fue formada, ¿no es cierto?, la mujer del costado. Exacto. Y ahí es donde está la diferencia, que fue formada Eva o Java, en hebreo, que significa madre o dadora de vida. Exacto. ¿No? Y cuando el varón ve a Java, dice, ella es Isha, porque del Ish fue tomado, fue sacada. Y acá vemos algo muy interesante, porque analizando las letras de lo que es varón y varona, Ish e Isha, tenemos letras que son comunes y otras letras que no, son diferentes. Entonces, Ish, que es varón, tenemos dentro de este nombre la letra Aleph, la Yod y la Shin, estas tres letras. Y dentro de Isha tenemos la letra Aleph, Shin y Hei, estas otras tres letras. Entonces hay dos letras comunes, la Aleph y la Shin, tanto en Ish como en Isha, pero en el varón está la letra Yod y en la mujer está la letra Hei. Exacto. Entonces son dos letras que son muy importantes, porque Yod Hei viene de Yod Hei Bab Hei. Yod Hei Bab Hei, exacto, Jehová, el nombre de Jehová, del Eterno. Y son
2 letras que es la contracción del nombre completo. Es decir, no son las 2 primeras letras, sino es la primera y la última. Y que da característica de la identidad del hombre y a la identidad de la mujer, porque la mujer es dadora de vida, por eso tiene la letra Hei, Claro, que es justamente como representa el aliento, representa la vida. como el espíritu, exacto. Y la letra Yod también es como la mano, ¿no? La fuerza, el brazo, Exacto. ¿no? Que protege a la esposa, que está Sí. y que labra la tierra más adelante. Exacto. Y qué importante es tener en cuenta esta imagen que nos dan los nombres, porque encontramos al hombre y la mujer, Ish e Isha, que en esencia son como 2 fuegos, ¿sí? Porque la Aleph y la Shin, que están en los 2, hombre y mujer, forman la palabra Esh, que es fuego, ¿no? Es el fuego. Entonces, la imagen completa que nos da el hombre y la mujer, que están unidos por el Padre, es los 2 fuegos que están encendidos, y dentro de esos 2 fuegos está Yod y Hei, que es el Eterno, en medio de ellos. Así que es una imagen hermosa, Hermosa. ¿no? Como la plenitud del hombre y la mujer está dada en que Jehová está en medio de ellos. ¿No? Y ahora qué interesante es poder inclusive entender cómo es que fue creada la mujer, ¿no? Porque eso también nos va a dar a entender la función y el concepto de la creación del Eterno. Fíjense, en Génesis 2:21 dice, entonces Elohim Dios creó, hizo caer en un sueño profundo sobre el hombre y éste se durmió. En otras versiones dice, y murió. Qué bárbaro. Y Jehová tomó una de sus costillas y cerró la carne en ese lugar. Fíjense que la palabra que dice que él construyó dentro de Adán, o sea, Claro. en Adán estaba la misma esencia de Java, o sea, de Eva, ¿no es cierto?, de Isha. Sí. Y viene de la palabra Baná, que Claro. es construyó, o sea, construyó, Construir, edificar. exacto, construyó a la mujer de ese costado. Es tremendo, o sea, construyó con los materiales mismos que estaba dentro de Adán, construyó a Java, a Isha, a la mujer, de su costado. Fíjense que viene de la palabra Selah, que es costilla, pero no solo es costilla, También sino que es también es lado. todo el lado, ¿no? Y Selah es importante porque viene de Tzel, que veníamos hablando que es sombra. Entonces Selah es el lado, cámaras, lado, costilla, madera, tablón. Tiene muchos significados en hebreo. Entonces Java es como si estuviera dentro de Adán y fue tomada de su costado para que estuvieran unidos, ¿no? Para que estuvieran juntos. Era un diseño. Un diseño del Creador. Y qué importante es esta palabra Tzelá, porque también se relaciona con Tzalá, que es cojear, ¿no? Viene de la misma raíz, Tzel. Y Tzalá nos está hablando de un personaje muy importante en la Torá. Y ese personaje sabemos que es Jacob. Jacob, exacto. Que es el que tuvo un encuentro con Elohim, tuvo un encuentro en el cual luchaba con el ángel de Elohim, y cuando rayó el alba, bueno, dice que fue tocado el encaje de su muslo y que salió cojeando de aquel lugar, de Peniel, ¿no? Del rostro cara a cara, ¿no? Con Elohim, y salió de ese lugar cojeando. ¿Qué nos está hablando, ¿no? El Eterno con esto? Que Jacob se dio cuenta que le faltaba su otro lado, ¿no? Su otra mitad, y si bien él ya estaba casado, no estamos hablando del matrimonio en este caso, sino que estamos hablando de que le faltaba el Eterno mismo. Su misma identidad. Su misma identidad no estaba completa. La imagen. Exacto. De quien fue creado. Tal cual, necesitaba a Elohim, necesitaba a Jehová para cumplir el propósito por el cual iba a ser establecido como
principal de las 12 tribus, como el Exacto. padre de Israel, ¿no? Y era el nombre que se le iba a dar al pueblo escogido, nada más ni nada menos. Claro. Que ese nombre iba a establecer el pueblo escogido con el cual todas las naciones de la tierra reconocerían que Jehová es Elohim de Israel. Amén. Y que nosotros en Yeshua hoy formamos parte de ese pueblo. Amén. Es tremendo, ¿no? Sí. Entonces, Jacob es transformado a Israel ahora, ¿no? Y esto es una imagen que nos da como la figura de que luego vendría la realidad misma de esa sombra que es Yeshua mismo, ¿no? Que de su costado, de esa tzalá, nace Israel redimido, Exacto. ¿no? Es Nace como la su esposa. Exacto, es como Java está representada ahora por el Israel Exacto. redimido, o sea, la esposa, todo el pueblo de Elohim que está unido al Mashiach. Exacto. ¿no? Y que de él mismo nacería. Exacto. De Yeshua mismo nacería la amada. De Exacto. su misma esencia, Su misma de su esencia. mismo ADN, de su misma sangre. Qué importante acá es la función de la sangre y del Sí. ADN, que lo vamos a ver dentro de muy poquito, ¿eh? Exacto. Muy bien. Ese costado, ¿no? Salió agua y sangre. Ujú. Y todo esto tiene que ver también con el proceso de gestación, de cómo van naciendo los hijos, ¿no? Así es. Así que es muy importante. Muy bien. Bien, entonces, si nosotros pudiéramos entender el concepto del hombre, de la mujer, como fue creada, entenderíamos que desde el principio lo hizo perfecto el Creador y que el hombre y la mujer eran seres, eran espíritu, y ese espíritu estaban siendo cubiertos con un cuerpo, pero este cuerpo a su vez estaban rodeados de Neshama, o sea, estaban rodeados no de Neshama, sino estaban rodeados Como de de la la Shekinah. presencia, exacto, de la Exacto. Shejina. Ellos tenían el soplo del Neshama, tenían el soplo del Ruach, tenían el soplo del espíritu y del alma, pero lo que les faltaba en el momento de caer y de pecar fue que perdieron esa gloria. ¿Cómo lo entendemos? Es así. El hombre estaba rodeado de esta luz. Esta luz hacía que ellos fueran una creación, ¿no es cierto?, que alumbraba donde ellos fueran. Era impresionante, o sea, en el mismo huerto ellos emanaban la misma luz y ellos se podían comunicar con el Padre, con el Eterno, cara a cara, sin problemas. Pero al pecar, cuando ellos desobedecieron y tomaron del fruto que estaba prohibido, ellos perdieron, lo primero que perdieron fue esa gloria, esa Shejina que los cubría. Entonces automáticamente se vieron descubiertos, y esto es cuando dice la palabra que estaban desnudos, porque esa gloria que los cubría ya no estaba. Era su vestidura. Era su vestidura, era su protección, Sí. era ese escudo, si queremos decirlo así de alguna manera, en el cual a ellos los identificaba como una creación gloriosa. Y en ese momento ellos lo pierden. O sea, qué tristeza, ¿no? Hoy día el Señor restauró eso a través de Yeshua, diciendo que la misma sangre del Cordero es la que nos restaura. Por eso es importante cuando nosotros volvemos a sus caminos, volvemos a la Torá, obedecemos sus estatutos, sus decretos, nosotros volvemos a ser uno con Él, ¿no es cierto? Unimos esa esencia y permitimos que el Ruach, al habitar en nosotros, pasemos ahora a ser un tabernáculo. Ese tabernáculo que en su momento había sido creado en el desierto, hecho de manos, ahora estamos nosotros siendo revestidos, y eso es, nosotros somos depositarios de la presencia misma de Elohim. O sea, su gloria ya tal vez no está por fuera, sino que ahora está dentro nuestro. Que esa Shejina, la gloria del Eterno, su presencia, está en nosotros, y nosotros somos un tabernáculo que caminamos. Y qué hermoso es que volvamos otra vez al diseño, que podamos ser a su imagen, que podamos ser el mero reflejo del Creador. Claro, qué importante este concepto de estar rodeados de esa Shejinah, de estar revestidos, porque en el diseño del Creador para la esposa es que la esposa esté revestida, y de hecho en Apocalipsis vemos que la esposa, dice, se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, así como lo fue de luz. Java en su momento. Ahora es la esposa
es la que es revestida. Sus ¿no? hijos, Sus hijos, su pueblo completo es revestido de esa Shejinah, de esa gloria, no solo por dentro, ¿no? Como hablábamos del Ruach dentro Amén. nuestro, sino por fuera también, ¿no? Es la manifestarlo. Shejinah, manifestar su gloria. Y en el concepto de esta identidad como hijos, entonces entendimos que imagen, que era Selem, pero también fue creado a su semejanza. Sí. ¿Qué significa la palabra semejanza? Semejanza viene de la palabra dmut. Dmut es parecerse, ser, comparar, concebir, imaginar, ponderar. O sea, también significa que hay un diseño que es original y que este sirve de patrón para crear otro. Y que el otro es una réplica o una copia, vamos a decir, de este diseño original. Por lo tanto, podemos decir que el hombre fue creado a imagen, por eso hablamos de dmut, porque fue creado, fue concebido, fue realizado a alguien, exacto, semejante, parecido, con las mismas propiedades, vamos a decir, ¿no? Del creador. ¿Y esto dónde lo podemos encontrar? Bueno, lo podemos encontrar desde el sentido de la palabra, que viene la raíz dam. Dmut viene de la palabra dam, que hoy lo hemos hablado muchas veces, porque significa sangre. Dam representa sangre. Entonces, si hablamos que fue hecho a su semejanza, hablamos que la misma creación del ADN en el hombre, en su misma sangre estaba la esencia, estaba el código genético del creador inscrito en él, a tal punto que él conocía y sabía y entendía todas las leyes de la naturaleza y entendía absolutamente todo lo que el Padre, su creador, había hecho para que el hombre habitase, ¿no es cierto?, en el huerto y en la tierra. Y esto lo vemos en Levítico 17:11. Que dice, porque la vida de toda carne está en su sangre, y yo la he dado a ustedes en el altar para hacer expiación para ustedes mismos, porque es la sangre la que hace expiación a causa de la vida. Amén. Hoy tenemos la poderosa gracia de Yeshua, que al morir en la cruz por nosotros derramó su sangre. Esa sangre nos permite la redención. La redención nos permite volver al Padre, porque Yeshua es el mediador entre Elohim, el Padre, y los hombres. Sin la sangre no tendríamos nosotros remisión de pecados, perdón, no podríamos tener acceso al Padre. Por eso esa sangre es la que nos restablece en esa identidad como hijos otra vez, volviendo a ser semejante a Él. Por eso somos semejantes a través de la sangre, ¿no es cierto? Y vemos otra vez la comparación en el antiguo, mal llamado antiguo pacto, o en el pacto de la Torá, en donde se establece que era necesario matar estas ovejas, estas cabritas, estos animales para remisión del pueblo. Y hoy día, en el pacto renovado, en el Brit Hadashah, vemos a Yeshua como cordero que fue inmolado para redimirnos a nosotros y volver a restablecernos, ¿no es cierto?, en esa identidad como hijos, otra vez. Sí, es como que el hombre había perdido la semejanza, en otras palabras, había perdido la vida, ¿no? Porque semejanza viene de Dmut, Dam, sangre. Había perdido la vida esencialmente, y a través de Yeshua y su sangre volvemos a recuperar esa vida, ¿no? Él nos da de su vida, y no es cualquier vida, es vida eterna. Amén. ¿Sí? Es vida que permanece para siempre, ¿no? ¿Y cuál entonces sería el diseño por el cual Adán fue creado? Sí, tenemos a través de la Torá y todos estos pasajes una visión más clara, ¿no?, del propósito de Adán. Porque a veces pensamos, bueno, Adán fue creado como un siervo para obedecer, o como un discípulo para aprender de su maestro. Como un esclavo. Como un esclavo, exacto, ¿no? Y esto es muy importante entenderlo para afianzarnos en nuestra identidad, ¿no? Entonces, Adán fue creado para poder depender del Padre, porque él fue depositario de la Torá, de las instrucciones, ¿sí? Torá significa instrucción o instrucciones del Padre.
Entonces, Adán recibió esas instrucciones. Adán como ser viviente también, ¿no? Claro, para poder representar al hombre, Exacto. ¿no? Recibió esas instrucciones y debía cumplirlas. Pero bueno, tenía el libre albedrío, ¿no? Podía cumplirlas o no cumplirlas. Y para cumplirlas debía comer de todos los árboles que estaban en el huerto, menos del árbol del conocimiento del bien y del mal, que lo que estaba significando es que el hombre podía, en todo caso, si desobedecía, acudir a ese conocimiento por sus propios medios. Es decir, alejarse de las instrucciones de la Torá, de las palabras, ¿no? del Padre hacia él, y comer él mismo del conocimiento, buscándolo por sus propios medios. Entonces, Adán se alimentaba de las instrucciones del Padre. Es como alimentarnos nosotros de la Torá, alimentarnos de sus instrucciones, estamos alimentándonos de él, ¿no? De su palabra y del mismo. Entonces, ese era el diseño para Adán. Entonces, ¿cuál sería el diseño de Adán, ¿no? Para entenderlo un poco mejor? No era el diseño, como decíamos, de un siervo obedeciendo, un esclavo obedeciendo las órdenes del amo. Tampoco sería el diseño limitadamente de lo que sería un, por así decirlo, un discípulo, claro. Digamos, el que aprende del maestro, del Adón. No solamente estaba circunscripto a esto, sino que más bien estaba manifestando lo que sería el hijo que imita a su padre, ¿no? El niño que imita al padre es como esa imagen que nosotros vemos de un niño que quiere hacer lo mismo que hace su padre. Es como Adán, cuando fue creado, miraba al padre y tenía que imitar lo mismo, ¿no? Así es. Es lo que estaba en su Porque esencia. en su sangre, en su dam. Exacto, estaba en su misma esencia, en la sangre, ¿no? Y eso lo encontramos en Juan, capítulo 5, versículo 19, dice, por lo tanto, Yeshua les dijo esto: sí, en verdad les digo que el Hijo no puede hacer nada por sí solo, sino solo el que ve al Padre hacer. Cualquier cosa que el Padre hace, el Hijo también las hace. Yeshua mismo imitaba a su Padre. Todo lo que él hacía, todo lo que él decía, lo había visto, lo había aprendido de su propio Padre. Amén. Por eso Yeshua viene a restaurar lo que se había perdido. Viene a hacer la obra de Adán, del segundo Adán, manifestando que es el Hijo que imita y hace las obras del Padre. Entonces encontramos la redención del hombre a través de Yeshua y del rol que el hombre tiene para manifestar en la tierra. Y para esto es muy importante entender la figura de Israel, ¿no? Sí. Porque vemos desde la creación de Adán se manifiesta la genealogía, se va, digamos, de generación en generación, el hombre va cediendo lo que es la primogenitura, y luego llega, bueno, a Jacob con sus 12 hijos, y ahí empieza el diseño de la primogenitura, pero ya no solo en una sola persona, sino en un pueblo, que es Israel, ¿no? Y qué importante es entender a Israel como la sombra del Mashiach en la tierra, ¿sí? Porque es el primogénito. ¿Y cómo entendemos esto de que Israel es el primogénito entre las naciones? Bueno, lo dice en Éxodo capítulo 4, versículo 22, que dice: Israel es mi hijo, mi primogénito. Amén. Tremendo, ¿no? Por eso entendemos a Adán como que es hijo de Elohim, como dice Lucas 3:38, hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Elohim. Así es. ¿Sí? Así y en Colosenses 1:15 también, porque dice: Él es la imagen de Elohim invisible, el primogénito de toda creación. Amén, amén. Entonces en Yeshua estamos nosotros siendo primogénitos dentro de Él, ¿no? Amén. Es hermoso poder entender esto, poder entender lo que es nuestra identidad como hijos, restaurada por Yeshua HaMashiach, y poder entender nuestro rol profético
en Israel, Amén. ¿no? Las 12 tribus que a su vez en ese olivo es injertada todo pueblo, todo linaje, Nación. toda nación, o sea, las naciones injertadas en el buen olivo a través de Yeshua, es el Israel redimido y es esa imagen de Elohim sobre la tierra. Amén. Amén. Seamos fortalecidos en esta palabra y que, bueno, el Eterno, el Ruach, hable y pueda traer mayor revelación. Amén.